Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuénteles lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Bienvenidos hoy, lunes 3 de febrero 2025. Hoy es el comienzo de la semana de labor. Tenemos mensaje de parte del Señor que debemos proclamar. El mensaje cuando ustedes y yo hemos recibido un milagro del Señor, se ha compadecido de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Anunciar su palabra. Bienvenidos. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 32-40. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la corrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedrados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes y cubiertos en pieles de ovejas y de cabras, faltos de todos, pensando en la necesidad y apuros, malos tratos, esos hombres de los cuales no eran digno el mundo. Tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Eso es lo que Dios había dispuesto para nosotros, algo mejor, y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 30 respondemos: quien confía en el Señor no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. ¿Con quién se escoge a ti, Señor? Qué bueno eres. Quien confía en el Señor no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone en resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor no desespere. Bendito sea el Señor que en mis horas de angustia ha prodigiado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz y mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor no desespere. Que amen al sordo todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios de lo que merecen. Quien confía en el Señor no desespere. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visto su pueblo. Aleluya.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 20. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Geruseanos. Apenas se embarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podía sujetarlo. A veces había intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros y en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo a que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no le expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron a los cerdos, y todos los cedros, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado y ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo que los cedros. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuénteles lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lectura tan larga el día de hoy, pero qué impresionante mensaje lo que nos llama ahora el Nuevo Testamento, que estamos meditando el Evangelio de San Marcos, pero llama mucha la atención en la primera lectura de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, él decía que no tendría tanto el tiempo por la fe que demostraron aquellos hombres que, a pesar de que sufrieron tantas tribulaciones, pero sin embargo mantenieron su fe, mantenieron su promesa hasta alcanzar una salvación, pero no vieron la promesa que ahora
ustedes y yo lo hemos visto, lo hemos palpado y lo hemos comido, porque Él dijo, esta es la nueva alianza, porque la alianza antigua no llegaron a la perfección. Lindo el mensaje, buenísimo para nuestra reflexión del comienzo de la semana. Pero ahora, puntualmente, en el capítulo 5 y versículo 19, me llama mucho la atención lo que aquel hombre que fue curado por aquel endemoniado, poseído por el endemoniado. Hemos meditado que el demonio sí habla a través de la boca de aquel que está poseído. Queridos hermanos, tenemos que tener muy en cuenta qué es nuestra actitud, qué es lo que hacemos en el mundo. Tenemos que poner mucha atención cuando mucha gente está enferma o tiene algún vicio muy severa, muy preocupante. ¿Qué tenemos que hacer? Es hacer caso a lo que el Señor nos presenta, que nosotros tenemos que sembrar la semilla en el corazón de las personas. Ahí el Señor se encargará para sanar las heridas o quitar o eliminar aquellos que están endemoniados por alguna razón, por falta de formación de su vida cristiana, por los padres que nunca enseñaron a sus hijos, por los padres que nunca se acercaron en la iglesia, posiblemente porque también o posiblemente por alguna necedad de la persona no quiere acercar a Dios. Y eso es un peligro para nuestra vida cristiana. Hay una gran necesidad entonces debemos acercar y escuchar la palabra de Dios para que nuestra fe empiece a crecer, para que nuestra fe empiece a vivir en nosotros, para poder dar testimonio lo que Jesús hace al ser humano hoy en día. No solo en aquel tiempo, sino que también. Pero que tenemos que tener cuidado cuando algo nos está pasando. Tenemos que buscar ayuda, tenemos que buscar la iglesia, tenemos que buscar al que es consagrado al Señor y tenemos que encontrarnos con el Señor para poder caminar por un camino correcto. En el versículo 19 dice, pero no se le concedió, sino que le dijo, vete a tu casa con los tuyos, y cuéntale lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. ¿Qué hizo el endemoniado? Se fue a Decápolis, dice aquí. ¿Qué fue a hacer? A anunciar, a proclamar, a dar testimonio de lo bueno que es el Señor. Bien, queridos hermanos, de alguna manera ustedes y yo hemos encontrado con Dios, nos ha sanado nuestras heridas, nos ha sanado de algún peligro de muerte. Y eso tenemos que testificar como aquel hombre que dice la Escritura que lo amarraba con cadenas, rompía las cadenas, amarraba con cadenas y con argollas, los destruía las argollas, que nadie podía detenerlo, que se mantenía en los sepulcros y pasaba noche y días gritando por las montañas. Pero cuando vio a Jesús, mire, cuando vio a Jesús el endemoniado, o sea, el hombre en la imagen de Dios, pero estaba poseído por el enemigo, y vio a Jesús y le fue a gritar, no para que se sanara, sino que para que se fuera de ahí, porque dice, no me atormentes. Esta es algo que nosotros debemos tomar muy en cuenta,
cuando nuestro corazón no queremos saber nada de Dios. Tenemos que tener en cuenta porque nuestros oídos no quiere escuchar la palabra de Dios. Cuidado, nuestro caminar cristiano no solamente estar en el servicio, sino que tenemos que ver qué estamos haciendo, qué tan difícil está nuestro corazón para abrir totalmente al Señor. Ustedes y yo nos cuesta esto, pero tenemos que caminar siempre para encontrarlos. Pero cuando hayamos encontrado al Señor, cuando vemos al Señor que Él es el único, nuestra esperanza, que es el único que puede llegar a nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Es anunciar su palabra, es hablar de Él, es proclamar su nombre, que Él es el único camino donde podemos vivir para alcanzar la vida eterna. Este hombre, Jesús le dijo, vete a tu casa, vaya a contarle a tu familia. Pero ¿qué hizo este hombre? Fue a Decápolis a proclamar, y todos estaban atentos y admirados lo que este hombre decía, seguramente con gran fe, seguramente con gemido y temor, seguramente con aquel corazón, aquellos pensamientos, seguramente dirigido al Señor. Y eso lo que ustedes y yo tenemos que hacer para poder seguir caminando con Dios. Cuando la gente les quedaba admirado, dice la Escritura, porque Jesús en San Mateo 4:25 dice, Jesús también enseñaba en Decápolis su enseñanza, posiblemente antes o después, pero ya la gente ya habían escuchado al Señor, y por eso esta gente se quedaban admirados por este hombre que se había salido de una vida de muerte y ahora encontró la vida y empezó a proclamar el mensaje del Señor. Esa es la tarea cuando nosotros encontramos al Señor. Cuando nosotros tenemos la vocación o los dones de predicar, proclame al Señor a tiempo y a destiempo, porque hay una gran necesidad que la gente está muriéndose o la gente vayan cambiando religiones porque no ha encontrado en la verdadera iglesia del Señor. Pero ustedes y yo tenemos ese compromiso de proclamar el Evangelio. Que el Señor los bendiga.